Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francesca Coglan, me acompaña Karin Rosenberg. Ambas somos abogadas de la Fundación Abogados por los Animales, APLA de Chile, y hoy les queremos hablar sobre nuestro tema, la negligencia médico-veterinaria en Chile, una necesidad de cambios. Primeramente, la negligencia médico-veterinaria es una situación que preocupa a gran parte de los tenedores responsables de animales y que puede acarrear consecuencias devastadoras en una familia, a nivel de salud, emocional y patrimonial, por lo que creemos que es relevante replantearnos esta institución a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, entregando mayores herramientas a quienes ven expuestos a sus compañeros animales a este tipo de situaciones. La negligencia puede ser definida acorde a lo que dispone el artículo 44 del Código Civil, que señala que esta es la culpa o descuido que se tiene al realizar una actuación. Si es que el descuido ocurre en la atención de un animal no humano por parte de un médico veterinario, nos encontramos ante una eventual negligencia médico-veterinaria. En esta oportunidad queremos plantear por qué creemos que existe una necesidad de contar con una normativa específica para regular la negligencia médico-veterinaria, tanto desde el ámbito penal como civil y procesal. Para ello, expondremos la normativa asociada y las problemáticas que representan en aspectos prácticos. Posteriormente, realizaremos una comparativa con la negligencia médico-humana y finalizaremos con propuestas para esta necesidad de cambios. Respecto de la negligencia médico-veterinaria, tenemos que ver primero qué es lo que ocurre en Chile y qué es lo que pasa cuando un tutor, una familia, se ve expuesta a una negligencia de un animal no humano. En este sentido, lo que tenemos actualmente es solamente la posibilidad de perseguir o de obtener una indemnización de perjuicios por estos hechos. Hay dos vías que se pueden utilizar. La primera es respecto de cuando un médico veterinario, que es quien incurre en la negligencia, opera en una clínica veterinaria, por lo tanto no es un profesional independiente y acá se puede accionar a través de la vía de protección de los derechos del consumidor en el marco de la ley 19.496, que es la ley sobre protección de los derechos del consumidor. Lo anterior ocurre porque en estos casos la clínica veterinaria actúa como una proveedora de un servicio, que es el servicio en el fondo por el cual se trata el animal, y el tutor sería en este caso el consumidor. A través de una querella infraccional y una demanda civil se puede obtener una eh, protección en este sentido a través de denunciar primero un actuar descuidado en la prestación de un servicio médico veterinario, solicitando que la clínica sea condenada al pago de una multa, y esta multa puede ir hasta 300 unidades tributarias mensuales. Adicionalmente, se puede pedir una indemnización de perjuicios por todos los daños ocasionados por esta conducta negligente. La ventaja de este procedimiento es que no se requiere patrocinio de abogado, por lo tanto, si es que un tutor, un cliente en este caso, o un consumidor es víctima de una negligencia médico-veterinaria, puede acudir al tribunal, presentar su querella y su demanda sin necesidad de estar patrocinado por un abogado. Esto abarata mucho los costos y además motiva un poco a la gente a presentar como sus acciones porque no necesitan contratar abogado para ello. Tiene, sin embargo, un problema, que es que el hecho de que no tengas necesariamente que contratar un abogado afecta tus posibilidades de defensa, tus posibilidades de éxito, porque obviamente no eres una persona que tal vez vaya a saber qué medios de prueba se tiene que usar, pero de todas formas es una posibilidad que puede que traiga como una mejor acción o tengas una mejor posibilidad de accionar. La otra vía es cuando no hay una clínica veterinaria involucrada, sino que quien incurre en la negligencia es un médico veterinario que actúa como independiente. Acá no tenemos el camino de la ley de protección al consumidor, sino que lo que tenemos que hacer es solicitar una indemnización de perjuicios a través de los tribunales civiles en un procedimiento de indemnización por responsabilidad contractual o extracontractual. En cualquiera de los dos casos hay que considerar que es un procedimiento de lato conocimiento en donde sí se necesita la asistencia de un abogado, y además se aplica el sistema de prueba legal o tasada, donde básicamente están establecidos qué medios de prueba puedes utilizar y de qué forma se van a considerar. Por lo tanto, eh, es un procedimiento que a priori es como mucho más difícil configurar acá la responsabilidad. También es más difícil acreditar los perjuicios, pero de todas formas es un procedimiento donde vas a poder obtener una indemnización de perjuicios, aunque solo eso, y no una multa como en el caso de policía local.
En el aspecto del derecho penal, la negligencia médico-veterinaria no cuenta con una figura específica que la regule, lo que resulta altamente problemático. Lo anterior, dado que la redacción del tipo penal de maltrato animal en el artículo 291 bis, así como su definición en el 291 ter, contemplan una figura que es esencialmente dolosa. La negligencia, al ser definida como culpa, es opuesta al dolo, el que es definido como la intención positiva de inferir injuria a una persona o a la propiedad de otro, de acuerdo a lo que dispone el artículo 44, inciso segundo del Código Civil. En estas situaciones donde hablamos de mala praxis, los procedimientos se realizaron de manera errónea, es decir, con culpa. Es así entonces que los delitos que se cometen con culpa y no con dolo están específicamente establecidos en el Código Penal, por lo que en este caso resultaría aplicable la excepción de responsabilidad que se encuentra contenida en el artículo 10, número 13 del mismo cuerpo legal del Código Penal. Entonces, como no se encuentra contemplada dentro de estas excepciones la negligencia médico-veterinaria, esta conducta imprudente podría quedar impune. Esto hace que sea sumamente difícil para los tenedores responsables poder accionar y más aún poder obtener resultados positivos ante este tipo de situaciones, lo que constituye, por supuesto, un obstáculo para el acceso a la justicia en estos casos. ¿Qué problemas traen como estas situaciones o la forma en la que actualmente está regulada o está establecido el procedimiento ante negligencias médico-veterinarias? Es primero que acá lo máximo que se puede obtener es una indemnización de perjuicios, además de la multa en el caso de protección al consumidor, pero esto generalmente no resarce o no es en el fondo algo que los tutores generalmente consideren como una adecuada sanción, como un adecuado reproche. A nosotros constantemente en la fundación nos llegan casos de negligencia médico-veterinaria donde finalmente los tutores lo que quieren es que no se vuelva a ocurrir esto con ningún otro animal y tampoco en el fondo esto vaya a ser como posibilidad para que el médico veterinario siga operando. Quieren como un poco sentir la justicia o quieren tener una sensación de justicia y estos procedimientos están como en contra de eso. Respecto al procedimiento de policía local, es un procedimiento que se realiza a través de infracciones a la ley de protección al consumidor, lo que claramente es problemático porque redunda o resume todo en una relación meramente patrimonial y enmarca esta situación en un acto de consumo. Por lo tanto, restringe a ser como un acto de consumo respecto al cual las posibles infracciones son únicamente por dicha vulneración y se obtiene una multa o una indemnización, pero siempre en el marco de una relación acá de proveedor-consumidor. Deja fuera, por lo demás, a los médicos veterinarios particulares, por lo tanto, solo es aplicable para las clínicas veterinarias y esto obviamente restringe su aplicación. Y además, como indicamos anteriormente, el consumidor igual está en una desventaja porque es un procedimiento donde no siempre vas a actuar necesariamente con abogado. El procedimiento de policía local es también un procedimiento concentrado, donde hay generalmente un comparendo donde tú rindes, ofreces toda la prueba y además, pese a que existe libertad probatoria, en la práctica las indemnizaciones de perjuicio que se obtienen no son elevadas, tienden a ser indemnizaciones como bien bajas que tampoco contribuyen a resarcir los perjuicios. En materia de procedimiento civil, si es que esa es la vía en el fondo que se sigue, el problema clásico son los altos costos y el alto tiempo de espera que estos procedimientos tienen. La prueba es además legal, lo que significa que siempre vas a dejar, por ejemplo, testigos fuera, las personas que más vivieron el proceso, las personas que más saben cómo se siente, cómo esto afectó al tutor o a la familia, probablemente no van a poder declarar. Y todo esto genera además un procedimiento muy largo, muy caro, donde tienes que pagar notificaciones, tienes que pagar receptor, etcétera, y esto desalienta claramente la presentación de acciones en estos casos. Además, como no existe el delito de maltrato animal y un poco en concordancia con lo que decíamos más arriba, es muy complejo que los tutores sientan que se ha hecho justicia con estos procedimientos porque lo único que finalmente van a obtener es una indemnización de perjuicio y en ningún caso una sanción como más relevante para el médico veterinario. Nos parece que es importante en este punto del análisis ya remitirnos a una comparativa respecto de la negligencia médica que existe respecto de los humanos. En este sentido, el ordenamiento jurídico provee herramientas que son mucho más efectivas para hacer frente a este tipo de situaciones.
Es entonces cuando nos preguntamos por qué la mala praxis cometida por un médico cirujano es más grave que aquella cometida por un médico veterinario. Ambos son profesionales que con su actuar pueden mejorar o empeorar la salud y que en ambos casos requieren conocimientos específicos que deben utilizar en el caso concreto para hacer todo aquello que puedan con el objeto de lograr su cometido, encontrándose en ambos casos en juego el derecho a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la vida de seres que son capaces de sentir. Como vimos, por distintos motivos, el acceso a la justicia resulta sumamente complejo para los tutores, en especial relacionado a los gastos que están implicados en estos procesos. Podríamos pensar que lo dicho constituye igualmente una barrera en el acceso a la justicia en los casos de las negligencias médicas humanas. Sin embargo, en esta materia existe una instancia de mediación previa, que está contenida en la Ley 19.966, que señala que previo a la interposición de acciones judiciales se debe iniciar un proceso de mediación, ya sea que el prestador de salud sea público, en cuyo caso se realiza ante el Consejo de Defensa del Estado, o que el prestador de salud sea privado, en cuyo caso se designa un mediador privado que esté acreditado. En esta instancia no adversarial, todo esto resulta muy provechoso, no solo porque es mucho más económica para las partes que un proceso judicial, sino porque evita también la excesiva judicialización de los conflictos. En esta etapa el mediador va a intentar que las partes arriben a un acuerdo y en caso de que este acuerdo se logre, se levanta un acta que va a tener los efectos de una transacción y se renuncia a las acciones legales, ¿ya? Eso como primera instancia comparativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la responsabilidad penal? En el ámbito de la negligencia médico-humana contamos con normativa específica que se hace cargo de ello. En este sentido, el Código Penal expresa que los delitos contra las personas pueden cometerse de manera culposa, a diferencia de lo que, como vimos, pasa en el delito de maltrato animal. Esto por expresa disposición del artículo 490 de dicho cuerpo legal, por lo que podríamos hablar entonces de un homicidio culposo, unas lesiones culposas, etc. Además, el código se ha encargado de expresar que ello incluye expresamente a la negligencia cometida por médicos cirujanos contra las personas. En este sentido, el artículo 491 indica que el médico cirujano que cause mal a las personas por negligencia culpable incurrirá en las penas señaladas en el artículo 490. Además, si esta conducta no causa daño a las personas, igualmente se encuentra penada. En este sentido, encontramos el numeral 10 del artículo 494 del Código Penal que castiga con una multa al médico cirujano que comete negligencia sin causar daño a las personas. Todo ello no acontece cuando hablamos de delito de maltrato animal, respecto del cual, como señalamos, debemos aplicar esta excepción que contempla el artículo 10, número 13 del Código Penal, quedando dicha conducta fuera, ¿verdad?, de este ámbito de aplicación, salvo que pudiéramos probar que fue una negligencia de tal envergadura que podríamos asimilarla a dolo, o bien que directamente hubo una intención positiva de causar daño en esta situación, lo que por supuesto resulta muy complejo de probar dado el contexto en que se comete, que es una acción de salud médico-veterinaria, donde podríamos encausar una mala praxis. ¿Qué es lo que nosotros proponemos o qué es en el fondo las modificaciones que se nos ocurren que puedan servir un poco para modificar esto y contribuir un poco a quitar o morigerar los problemas que nosotros indicamos? Primero se nos ocurren dos caminos distintos que podemos elegir. Sin embargo, en ambas instancias, lo que creemos que es mejor o lo que creemos que es más adecuado es establecer una mediación previa y voluntaria en la que el tutor pueda solicitar un mediador particular que actúe como componedor en una instancia para arribar a un acuerdo previo a la interposición de cualquier acción legal. Eso creemos que es importante. Y bueno, respecto a estas dos soluciones, la primera de ellas sería establecer el delito de negligencia médico-veterinaria como un tipo penal independiente al de maltrato animal, o bien reformar este último para que el delito de negligencia médico-veterinaria, ya sea causando o no daño en la integridad psicofísica del animal, como ocurre en el caso de la negligencia médico-humana, en la que se puede sancionar la conducta aunque no se cause daño, ¿verdad? Esto permite que la negligencia pueda ser conocida por el juez de garantía, pudiendo, por una parte, satisfacerse esta necesidad de los tutores de que haya una efectiva
sanción a una acción que es cometida por ellos y que es reprochada por los mismos, y además pudiendo arribarse a acuerdos económicos en el procedimiento para resarcir cualquier tipo de daño que pueda existir, ya sea a través de suspensiones condicionales, acuerdos reparatorios, una demanda civil dentro del proceso o bien una demanda civil posterior a la sentencia. La segunda solución, la segunda vía que nosotros planteamos es ya en el caso de no establecer la negligencia médico-veterinaria como un delito, sino que seguir con que esta sea una infracción, pero establecer una infracción nueva y específica en la ley 20.380 sobre protección de animales, y en esa ley, no en la 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, porque básicamente limitaría la aplicación a los animales solamente a los de compañía, en circunstancias que la negligencia médico-veterinaria puede tener lugar respecto a cualquier animal. Y en este escenario lo que planteamos es agregar un inciso tercero al artículo quinto de la ley 20.380 que disponga expresamente que cualquier negligencia en que incurran los centros veterinarios o un médico veterinario particular será conocida por los juzgados de policía local a través de los procedimientos que están establecidos para los juzgados de policía local, no como una infracción a la ley del consumidor, sino que como una infracción específica y además donde se contemplen sanciones específicas como la clausura temporal o definitiva de la clínica, multas e indemnizaciones. Nos parece como que podría ser lo más adecuado. Estas son las ideas que nosotros proponemos. Estamos como muy interesadas de escuchar sanciones o alguna otra forma que ustedes también crean que pueda ser adecuada para tratar este tema. Y quedamos muy atentos a todas las preguntas que tengan y a todos los comentarios también que nos quieran hacer. Muchas gracias. Gracias.